Hola queridos de todo el mundo, hello dears of the world, aquí Diago otra vez, en una tercera parte del fenómeno Dimash, que siempre sigue dando que hablar y por eso estoy aquí compartiendo otro video más con ustedes. Si me ausenté unas semanas, amigos, se fue porque quise contribuir con el aporte que ya vieron muchos de ustedes, que es el cover propio que hice de Cold Leaf, la versión en inglés, y de lo cual voy a hablar luego, agradeciendo también mucho sus comentarios, porque ayudan y mucho. Pero les voy a dar una primicia luego, así que espérenme al final del video, por favor. De lo que hoy quiero hablar, porque siempre hay algo que hablar de Dimash, son varios puntos. Va a ser medio caótico este video, pero vale. ¿Cómo llegó Dimash a nuestro sistema, a nuestra vida? ¿Cuál fue nuestro primer impacto cuando lo vimos? Porque no fue algo habitual. ¿Por qué digo esto? Por su puesta en escena. La mayoría lo conocimos viendo algún que otro video en el evento de Singer en China, y eso conllevaba una puesta en escena fantástica, de un nivel altísimo, luminoso, bien armado, profesional. Entonces ver a un artista que era totalmente desconocido para Occidente hacer su performance vocal con ese fondo, con esa puesta en escena, fue increíble. Es lo que me pasó a mí, como le había pasado a muchos. Obviamente que el escenario es parte de algo. ¿Qué es lo otro? La voz de Dimash, el movimiento de sus manos, sus ojos, transmitiéndolo todo. Sus octavas enloquecidas. ¡Wow! Es mucho. Pero el entorno en el que lo vimos no fue en una escuelita de Kazajstán cantando en un concurso de escuela. Lo vimos a un nivel altísimo para lo que es un principiante. Y luego lo vimos prontamente en escenarios gigantescos a él solo, con puestas en escenas dignas de artistas de primerísimo nivel, y está a veces superando a eso. ¿Cómo no nos va a pegar? Nos comió la cabeza audiovisualmente, nos llegó por todos lados, por los ojos, los oídos, la piel, todo. Por eso es que ha sido muy inteligente cómo se ha manejado cada paso de Dimash. Obviamente que en todo esto, para que él llegue ahí, y es bueno decirlo también, es fundamental el apoyo familiar, tema del cual voy a hablar más luego y desde un nivel más personal. Yo no sé la realidad económica de la familia de Dimash, pero creo que son familia clase media alta. Entonces ha habido un apoyo siempre económico para que su hijo pueda llegar a estudiar todo lo que estudió, porque recuerden que Dimash, y acaba el punto que ya toqué en otros momentos, no es solo genética, que sí la tiene, como ya dije. Dimash es papá y mamá, los dos al mismo tiempo y mejorados en un solo cuerpo. Pero no nos olvidemos también de la parte de disciplina en su estudio. Mientras ustedes y yo jugábamos a los soldaditos, a la pelota, a las muñecas, Dimash estaba estudiando música en forma obsesiva, con una tenacidad para aplaudir. Entonces hoy Dimash es lo que es por su genética, por su anatomía, por la disciplina en su estudio, por el apoyo familiar. Todo eso es Dimash. ¿Qué hizo él con el estudio? Le dio un cauce a ese río revoltoso que era su talento. Le dio una forma, le dio un color, le dio una estética, le dio un sentido, e inteligentemente él trabajó para ser lo que él hoy es. No es una casualidad, obviamente. Es un don encauzado. Ténganlo en cuenta.
Lo que también veo es que él tiene una preparación, y que espero que la tenga siempre, porque de eso va a depender también, que no decaiga, para afrontar la fama, chicos. La fama es muy voraz, muy. Por eso yo no quiero ser famoso, para que no me pase eso. Sí. Ser famoso tiene que ver con, por ejemplo, la imagen, estar siempre impecable, no tener privacidad, estar siempre con la mejor predisposición, que por suerte él la tiene, por eso lo queremos tanto, de buen humor. A ver, Dimash es un ser humano, que canta como un alien, pero es un ser humano. ¿Y qué ser humano no quiere salir a caminar con su perro por su vecindad o barrio, descalzo, despeinado si se quiere, vivir la vida normalmente? Eso Dimash no lo puede hacer ya en estos momentos, porque es extremadamente famoso, y al salir a comprar unos caramelos, tiene los paparazzi o tiene dealers que le dan flores, fotos, videos, y lo graban todo el tiempo y lo suben a sus redes. Su mismo entorno, si se fijan, su mismo entorno lo filma todo el tiempo. Lo tocan, le acomodan esto, le sacan los auriculares. Es tremendo. Hay que estar preparado para ser famosos. Preparados para esa invasión, ese acoso de los propios y ajenos. Y dar lo mejor con predisposición y buen humor, que a veces uno no tiene. ¿Cuántos de nosotros tenemos un día muy malo y solo queremos quedarnos a dormir o escuchar música en nuestra habitación? Y no queremos hablar con nadie. Esos lujos, a veces, seguramente Dimash no los va a poder tener. Va a tener otros lujos, claro. Pero esa simpleza ya la perdió. Por eso es que está bueno que esté preparado para afrontar todo lo que se viene y lo que se va, porque lo que se viene es muy fuerte para Dimash. Lo que a mí me gusta de él es esa sonrisa tan natural, ese humor que tiene también para hacer jugarretas, inclusive en plenas entrevistas, y eso lo hace más querible, lo hace más humano, más terrenal, nos acerca más a él, ya que lo vemos tan lejos. Eso me gusta mucho y lo hace un grande. Bueno, yo les había contado acerca de la importancia del apoyo familiar. Si ustedes investigan un poquito en la vida de muchos famosos en serio, van a notar que han tenido un gran apoyo de la familia, de su entorno cercano, ya sea en lo económico, comprando los instrumentos, pagando las clases de estudio, de canto, de lo que sea, las grabaciones, los estudios de grabación me refiero, y la presencia física de papá y mamá en los eventos que ellos han hecho. Y me refiero a todo nivel, no solamente en canto, sino en deportes, en todas las áreas del arte y de lo que sea que uno quiera tener como carrera. Fundamental el apoyo familiar. Es el núcleo desde donde nace todo. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Entonces ahora va la alusión personal, porque quiero que conozcan un poquito de mí, de este Diago que les habla del príncipe Dimash también, para que entiendan de dónde salen mis criterios también, por supuesto, ¿no? Porque como habrán notado, yo tengo una forma bastante particular de analizar este fenómeno. Cada reactor tiene sus formas. La mía no es ni peor ni mejor, solo es diferente, y espero que la entiendan como yo la quiero transmitir. En mi historia personal, mamá y papá fueron muy buenos cantantes, pero no fueron profesionales ni tuvieron estudio académico, y por ende tampoco no entendieron que yo debía tener una formación para darle forma a mi arte. Entonces, para que ustedes sepan, todo lo que yo hago, todo lo que he hecho en mi vida musical ha sido desde un amateurismo total. Con el paso del tiempo profesionalicé ese amateurismo, pero yo, para que sepan, nunca estudié canto, nunca estudié guitarra, ni piano, ni composición, ni poesía, no sé leer música, no estudié nada que tenga que ver con sonido, mezclas, masterización, nada. Lo que escuchen de mí
lo van a escuchar desde ese nivel. Y era importante para mí contarles quién soy para que puedan evaluar en un contexto adecuado mi trabajo. Y ese es el resultado de Come Live que les presenté con todo el respeto hacia la música de Dimash. Y que agradezco infinitamente el apoyo y los comentarios. Pero les pido por favor, como un aporte a esta revolución artística que generó Dimash, que ya voy a hablar al respecto, que no destruyan esto haciendo comparaciones, chicos, porque no podemos comparar lo incomparable. Dimash es incomparable bajo todo punto de vista. En lo musical no se puede comparar. Personas como yo, que tenemos un timbre muy inferior, tenemos que, si queremos cantar alguna canción que le hace, adaptarla a nuestro tono de voz. No puedo hacer los mismos arreglos que él hace porque no tengo ni anatómica ni funcionalmente una voz que me permita hacerlo. Hay gente que sí, que tiene tonalidades muy altas, que puede manejar técnicas vocales porque las estudio, pero no es mi caso. Entonces no se justifica ningún tipo de comparación, porque es una falta de respeto a Dimash y después a mí mismo también. Para mí sería arrogante de mi parte. Entonces por eso no lo hago. Es mi humilde aporte, y de hecho les digo más. Dimash me ha hecho ver mis falencias. Me ha hecho notar que debo estudiar, que debo mejorar, que debo seguir adelante, que debo profesionalizarme más. Si esto es lo que amo hacer, si es lo que me gusta. Pero Dimash me dijo: tenés esto, pero te falta esto. Vamos, pilas, pilas. Eso es el mensaje que Dimash me está diciendo en todo su esplendor, en toda su presencia en mi persona. Hacer mejor. Me di cuenta que cuánto debía mejorar. Esa humildad que tenerla, chicos, para poder mejorar. Entonces, ayudemos a todos aquellos, porque la revolución no es solamente musical, es artística. Hay gente que pinta cuadros hermosos de Dimash. O gente que no canta, sino que versiones instrumentales, hermosas versiones. Niños. Ya les voy a compartir un niño de Rumania. Cómo canta. Es impresionante. Y canta SOS, por ejemplo. Esto generó muchas cosas, es hermoso, hermoso, por eso lo estamos compartiendo entre ustedes y yo. Entonces, pero volviendo a lo que yo les decía, del tributo particular que hice de Come Live, quiero agradecer de verdad a los hermosos comentarios, porque es muy difícil tener comentarios buenos en un mundo donde viven las comparativas, que no tienen sentido en este caso. Por lo pronto les voy a hacer la primicia de que voy a hacer, ya la tengo hecha, en breves días la comparto con ustedes, la versión en español de ese tema. Versión en español, que no existe, que tuve que adaptar la letra para que obviamente se pueda cantar, para que sea algo bien hecho, para que tenga sentido, para que rime por supuesto y toda la cosa. Y la versión en español llevaría como título Escapar de ti, teniendo en cuenta el concepto de la canción. También, con sumo respeto por lo que significa para mí, es que estoy trabajando en eso arduamente. Es todo un desafío, así los vemos muy prontito. También más adelante, si tengo tiempo, quiero hablar del show de New Wave, especialmente la canción Passione en italiano, que me llamó mucho la atención, y también tengo mi cierto concepto al respecto, y muchos dealers me han pedido que comente acerca de esta performance y de esta canción en particular. Así que por lo pronto, esto es todo. Perdón si me expandí, tenía muchas ganas de hablar con ustedes, así que en breve viene lo que les prometí, la versión en español para toda la gente latina de Come Live, que sería Escapar de ti. Muchas gracias, se los quiere. Bye bye dears. Adiós queridos, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.